Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados, que la paz del Eterno gobierne cada vida y cada corazón en este día. Estamos en este momento realizando esta transmisión en vivo para la honra y gloria de nuestro Señor. El día de hoy tenemos un programa especial, amados, después de quizás mucho tiempo que no nos veíamos en el programa. Sin embargo, el día de hoy el Señor ha preparado este día, este momento, para que comuniquemos la palabra del Señor como comúnmente lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Así que el día de hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué le digo especial? Porque tenemos un invitado especial. Así que le voy a dar el lugar para que él se esté presentando, para luego yo detallar lo que vamos a hacer en este día. Así que Dios bendiga a nuestro hermano para que él se pueda presentar. Dios le guarde. Hola hermanos que se conectan a esta transmisión, que el Señor les bendiga. Agradecido de esta oportunidad, de esta hermosa invitación, mi hermano, que nos ha extendido nuestro hermano Bruno. Bueno, me presento, mi nombre es Brian, soy el hermano Brian, y agradecido de esta oportunidad, mi hermano, de engrandecer el nombre del Señor, ya que este es el motivo, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Sí, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Brian. ¿Cuánto quieren que Dios le bendiga a él? Amén. Gloria al Señor. Dios le guarde. Dios les bendiga, le hemos traído hasta este lugar porque queremos compartir un programa especial, amados, en donde el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a responder distintas preguntas en base a las escrituras. Sí, así como lo escuchó, distintas preguntas de la Biblia. Hay muchas preguntas que de vez en cuando tenemos acerca de la palabra del Señor y el día de hoy lo que queremos hacer es aclarar algunos puntos bíblicos y queremos ser lo más bíblico posible, estar apegado a las escrituras para no apartarnos de ellas. Así que, mire, vamos a iniciar, donde yo le voy a preguntar a nuestro hermano la primera pregunta. Así que mire, la primera pregunta inicia de esta manera, preste mucha atención, mire, gloria al Señor. Le voy a preguntar a mi hermano y la pregunta dice así, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad del Señor? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se puede conocer la voluntad del Señor? Así que yo le pregunto a mi amado hermano, Amén. ¿cómo considera usted que le puede enseñar a las personas que nos están escuchando cómo se puede conocer la gran voluntad del Señor? ¿Habla algo las Escrituras acerca de eso, de cómo conocer la voluntad del Señor? Adelante, por favor, hermano, tiene lugar. Amén. Bueno, primero que nada, esta pregunta es muy importante, ya que todos queremos hacer la voluntad de Dios y yo creo que cómo conocer la voluntad de Dios es por medio de su palabra. Así es, amén. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si los hombres callaran, que si todos los predicadores callaran, el ser humano con tan solo contemplar los cielos, las estrellas, ellos le están dando testimonio de un creador, de que hay alguien que creó todo. Pero luego dice que él emite palabra a un día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero luego dice que está la palabra de Dios, que Dios nos dejó su palabra. Por si el hombre no miraba las estrellas, Él nos dejó su palabra y el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es a través de su escritura. Estas escrituras que están para alegrarnos el corazón, como dice este salmo. También hay un texto, mi hermano, que está en Romanos capítulo 12, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, Sí, amén. mediante la renovación de nuestro entendimiento. Así es. O sea, renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, a través de las escrituras, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero yo creo que a través de las escrituras conocemos la palabra de Dios. La palabra dice que hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y aunque la palabra de Dios fue escrita por hombres,
Hay un texto en Pedro que dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sí, amén. O sea que toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí está la voluntad de Dios para su vida. Amén, Así amén. respondo a esta pregunta, mi hermano. Amén, amén, hermano. Gloria a Dios por esa respuesta. Gloria al Señor por eso. Se podría decir que deberíamos considerar que la única manera de conocer la voluntad del Señor es por medio de la palabra de Por Dios, medio de la palabra. por medio de las escrituras. Y me parece muy bien, hermano, porque he indagado en cuanto a la palabra del Señor y evidentemente la Biblia habla de eso. O sea, uno tiene que escudriñar las escrituras porque en ellas a nosotros nos parece que está la vida eterna. Amén. Entonces, de esa manera obtenemos vida eterna a través de la palabra del Señor. Así que me parece muy bien, hermano, que la haya respondido de esa manera y que de alguna manera también haya alcanzado a ustedes los que nos están escuchando. ¿Qué opina usted, amado? Si usted puede estar comentando, dejando en los comentarios qué es lo que usted piensa. ¿Tiene algún otro texto bíblico que avale lo que estamos hablando? Así que se lo dejo ahí, le dejo ahí esa pregunta para que usted esté meditando, amado mío y amadas personas que están escuchando en esta hora. Así que mire, vamos a pasar a la segunda pregunta, que en este caso va a ser nuestro hermano el que nos va a estar preguntando, en este caso a mi vida. Así que adelante, por favor, hermano. Amén. Bueno, mi hermano, también tenemos una pregunta para usted. Eh, según Mateo, capítulo 5, en el Sermón de las Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa para usted, mi hermano, ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Amén. Vamos a responder a esa pregunta. Y la frase pobre en espíritu, como menciona nuestro hermano, está evidentemente ubicada ahí en el libro de Mateo capítulo 5, en donde vemos a Jesucristo que comienza a enseñar diversas cosas. Si usted puede leer el texto, se va a dar cuenta que Jesucristo inicia con distintos tipos de bienaventuranzas. Y la palabra bienaventuranzas, en otras palabras, podríamos decir que es dichoso o felices. Por lo tanto, alguien que es bienaventurado se considera una persona que va feliz mientras camina, va dichoso en el camino. Así que Jesucristo comienza a enseñar y este contexto del capítulo 5 consta de 8 bienaventuranzas. Sí, 8 bienaventuranzas. Así que mire, entrando a ese texto, Mateo 5.2, dice claramente de esa manera, bienaventurados los pobres en espíritu. Tengo que aclarar algo antes de todo esto. Segunda de Corintios capítulo 8, a la altura del verso 9, la escritura menciona que Cristo se hizo pobre por nosotros. Amén. Jesucristo se hizo pobre por nosotros. O sea, Cristo no era pobre, realmente Él lo tenía todo estando en la gloria. Mas cuando vemos en Filipenses capítulo 2, verso 6 aproximadamente, la escritura menciona evidentemente que Jesucristo se despoja de su gloria. O sea, no era hombre, pero se hizo hombre. No era siervo, pero se hizo un siervo. Y no era pobre, pero se hizo como que fuera un pobre siendo rey de todas las cosas. Así que mire, la respuesta a esto es que una persona pobre en espíritu, una persona que es pobre en espíritu, podríamos reconocerlo de esta manera, que es alguien que tiene una gran necesidad, porque la pobreza es eso, una necesidad. Yo creo que lo primero que usted piensa, si yo le pregunto qué es ser pobre, es alguien que tiene necesidad. Entonces, una persona pobre en espíritu es alguien que tiene una necesidad, pero espiritual. Y de esa manera la respondo a esta pregunta, ya que el hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser autosuficiente, no puede Amén. depender de sí mismo. Es imposible que usted dependa de usted mismo. Es por esto que la Escritura habla de la bienaventuranza que el Señor nos enseña acerca de esta bienaventuranza de ser pobre en espíritu. Así que todos nosotros debemos reconocer que necesitamos de Dios. Sí, amén. Necesitamos en todo tiempo de Dios. Yo considero que no hay nadie que no necesite del poder de Dios, de la presencia del Señor. Así que el pobre en espíritu sería todo aquel que se encuentra, por así decirlo, en una bancarrota espiritual. Alguien que Amén. tiene una gran necesidad de Dios, un hambriento, alguien que necesita ser lleno del Espíritu. De esta manera respondo la pregunta, ¿qué Amén. es ser pobre en espíritu? Amén, mi hermano, y que Dios nos libre
porque hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Sí, amén. y ellos decían, eh, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Así es, sí. Pero el Señor le dice que no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y que estás desnudo. Sí, amén. Entonces, que Dios nos libre de caer en el conformismo. Necesitamos de Dios Amén, amén. porque Él es el que nos da la vida, el autor de la vida. Necesitamos sentir las caricias de Dios, mi hermano. Yo cuando no siento a Dios me desespero. Así es, Señor. Sí, amén. Despierto con necesidad de Dios. Despierto con un vacío en el corazón que necesito que Él lo llene en la mañana para empezar bien mi día. Gloria a Dios. Y creo que ahí está la clave, mi hermano, en ser pobre en espíritu, Ser porque pobre en espíritu. necesitamos al amado en Gloria todas a nuestras áreas de Jesús. nuestra vida. Así es, mi hermano, cuán Ujú. importante es ser pobre en espíritu, porque claramente tiene una bendición, o sea, el que es pobre en espíritu acarrea una bendición, pues, hay una bienaventuranza sobre él. Sí, amén. Entonces es muy necesario que todos dependamos de Dios, de que todos los hombres, todas las mujeres dependan de Dios en todo tiempo, porque de esa manera también vamos a aprender a cómo conocer la voluntad del Señor. Dios nos Amén. guarde, Dios nos bendiga. Vamos a pasar a la próxima pregunta, que en este caso me toca preguntarle a mi hermano. Así que presta atención a la pregunta. Mire, esta pregunta dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. ¿Qué es lo que dice? El texto habla de que hay cosas que los ángeles anhelan mirar. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que la pregunta sería, según ese contexto, según lo que está hablando ese texto, ¿qué nosotros podríamos decir o cómo podríamos responder? ¿Qué son esas cosas que anhelan mirar los ángeles? Y de esta manera le pregunto a mi hermano, así que adelante por favor, hermano. Amén. Bueno, ese texto dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que examinaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Sí, amén. el cual de antemano les estaba anunciando que el Mesías tenía que padecer, pero a causa de este padecimiento iban a venir las glorias. Y mira qué hermoso porque dice que a ellos no se les reveló para sí mismos, sino para nosotros, iglesia, Sí, amén. las cosas que han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, yo creo que la responsabilidad que tiene la iglesia es muy grande. Sí, amén. Es predicar la palabra de Dios, porque si se da cuenta, a nosotros nos es dado. Y me gustaría poner el ejemplo de Felipe, Amén. cuando va al etíope, dice que un ángel le habló a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Entonces el ángel le da esta dirección para que le hable al eunuco que venía leyendo el libro del profeta Isaías. Sí, amén. El ángel le dio la dirección, pero era responsabilidad del hombre de Dios compartir la palabra de Dios. Entonces estos ángeles eh, anhelan estas cosas, anhelan mirar lo que la palabra de Dios produce en nuestros corazones, predicada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, el que nos convence de pecado. Entonces, estas cosas anhelan mirar los ángeles, mi hermano. Y Gloria a eso que Dios. ellos, Cristo no murió por ellos, mi hermano. Ellos están en la misma presencia de Dios y aún Sí, así así ellos se es. alegran cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Dice que hay gozo delante de ellos. ¿Y quién está delante de ellos? El Padre. Ellos ven el gozo del Padre cuando un hijo pródigo o cuando una moneda perdida o cuando una oveja descarriada se arrepiente y vuelve a la casa del Padre. Hay gozo delante de los ángeles. Entonces, la responsabilidad que tiene la iglesia, mi hermano, de anunciar el Evangelio, porque la palabra dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así es, amén. Entonces, la necesidad de predicar que le es dada a la iglesia, administrar estas cosas que ellos anhelan mirar. Gloria a Dios.
Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Qué maravillosa respuesta, hermano. Y verdaderamente es así. O sea, la labor de la iglesia es sumamente importante. El tema de anunciar el Evangelio, de Mm. predicar la palabra del Señor. Es por esto que nos animamos los unos a los otros a seguir con esta carrera que seguimos, de anunciar el Evangelio y la palabra del Señor, de ir y predicar por todo el mundo la palabra, porque evidentemente los ángeles cumplen funciones, pero esta no. No, esta función no la pueden cumplir, de anunciar el mensaje y predicar el Evangelio. Es por eso que, como responde nuestro hermano, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios nos bendiga, así que hermano, puede pasar a la próxima pregunta, por favor, adelante. Amén. La siguiente pregunta que yo le tengo a mi hermano es, ya que estábamos hablando de los ángeles, ahora vamos al lado contrario, opuesto. ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Sí, mi hermano. Sí, amén, amén. Aunque la palabra ángel quizás también puede que aplique a ellos, pero en otro aspecto, ya Claro. que el ángel en su, perdón, el demonio en su inicio era un ángel caído. Sí, amén. De esa manera lo podríamos responder. O sea, un demonio en sencillas palabras es un ángel caído, que en el Antiguo Testamento lo vemos y se le conoce evidentemente o directamente como espíritus malos. Así yo lo veo dentro de lo que es el Antiguo Testamento, espíritus malos. O incluso en Daniel capítulo 10 se le atribuye también un nombre, que es el nombre de príncipe. O sea, hay demonios que tienen también el nombre de príncipe dentro del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante saberlo. Miren, en el Nuevo Testamento ya los demonios no son llamados como tal, como príncipe o teniendo estos nombres, sino que se le atribuye también el título de espíritus inmundos. Espíritu Santo. A ver, los demonios, para más bien conocerlos, conocer su actividad, conocer la labor que ellos hacen, los demonios cumplen una función que es de netamente atormentar a las personas, o sea, desviarlos completamente del propósito de Dios. Esa es la función de los demonios, de estar contrarios a Dios, ya que la Escritura menciona acerca de la rebelión que hubo en el cielo. Sí, Así amén. que de esta manera podemos reconocer que los demonios llegan al punto, bueno, atormentan a las personas, pero llegan al punto también de poseer los cuerpos. Poseer. O sea, eso es algo que deberíamos tomarlo muy en cuenta porque lo único que ellos quieren es apartar a las personas de Dios. Y es algo realmente terrible. Así que de la misma manera en que los ángeles y cada una de las potencias superiores a los ángeles tienen un rango, los demonios también tienen rangos. Sí. Sí, los demonios también tienen rangos y están distribuidos ¿cómo? Principados, potestades y distintos tipos en diferentes escalas, ya que tienen una organización. Así yo lo veo en las escrituras que los demonios tienen una organización, tienen algo sumamente preparado para entonces desarrollar su labor en esta tierra. A ver, un demonio, por ejemplo, lo que yo estaba estudiando es que el demonio es un ser que tiene intelecto. Por ejemplo, Marcos 1:24 dice que ellos sabían quién era Jesús. Sí, amén. Por lo tanto, de alguna manera los demonios tienen intelecto. O sea, no es que anden a la deriva o que sean como, por ejemplo, como un animal, sino que ellos tienen intelecto, piensan. Ahora bien, un demonio también es un ser que tiene una emoción. Por ejemplo, pueden demostrar emociones como ferocidad o enojo. Mateo 8:28, ahí lo vemos en la palabra del Señor, que los demonios demuestran ferocidad y enojo. Ahora bien, los demonios también tienen una voluntad, y eso hay que reconocerlo. Los demonios también tienen voluntad. ¿Cómo así, hermano? Mateo 8:31. Ellos tenían la voluntad de pedir y le pidieron al Señor que fueran lanzados al hato de cerdos. Así que de alguna manera, cuando son enviados, nosotros podemos ver que los demonios también tienen esa voluntad. Así que los demonios también tienen la voluntad de obedecer órdenes. Marcos 1:27. Por lo tanto, podríamos definir que un demonio es un ser con intelecto, con emoción, un ser que tiene voluntad. Así que de esa manera podría yo describir a lo que son los demonios. Gloria Amén. al Señor y de esa manera lo respondo. Amén.
Y la importancia, igual mi hermano, de la armadura del espíritu. Amén, amén. Porque, como decía usted, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Sí, amén. Y sabe, hermano, que meditaba que cuando Cristo estaba en la tierra, los hombres decían, ¿qué doctrina trae este? Que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Así es, amén. Entonces, ¿habrá obediencia en el pueblo de Dios? Si usted lee la palabra, hasta estos espíritus inmundos le obedecían al Señor Así Jesucristo. es. Y muchas veces nosotros, igual mi hermano, somos desobedientes. El Señor nos amonesta, nos despierta a medianoche a orar, tal vez para librarnos de estos ataques, Así es, amén. pero no estamos orando, no estamos buscando de la presencia del Señor. Así que muy interesante la respuesta, mi hermano, sobre Amén, estos amén. demonios. Gloria al Señor. Amén. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y de alguna manera tenemos que estar prestos para estar obviamente dispuestos a la hora de que vengan estos ataques de los demonios y conocer su actividad. Y es por eso muy bueno el discernimiento de El espíritus. discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritus, ya que el discernimiento de espíritus nos ayuda a nosotros a averiguar cómo operan los demonios, de qué manera están operando en las personas. Así que, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Dios les bendiga, amados, a los que están en este lugar. Suscríbase a este canal, comparta esta transmisión para que de alguna manera muchas personas también puedan recibir la bendición de todo esto que estamos hablando en este momento, para que reciban una aclaración también en cuanto a estos temas que son muy importantes saberlos y reconocerlos, ya que en muchas ocasiones desconocemos o simplemente de pasada quizás entendemos algo. Así que es por eso que vamos a pasar a la próxima pregunta, hermano. Dice así, presta atención, mire. Vamos a hablar acerca de Hebreos capítulo 12, verso 1. El texto inicia diciendo que hay una nube de testigos, que tenemos una gran nube de testigos. Así que yo quisiera preguntarle, amado hermano, ¿qué significa que tengamos una gran nube de testigos? ¿Quiénes serían esa nube de testigos? ¿Son personas? ¿Son ángeles? ¿Fueron quizás personas que vivieron en la antigüedad? ¿O son personas que viven ahora? No lo sé. ¿Qué usted podría responder acerca de esto? Dios le bendiga, hermano. Amén. El texto dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, por tanto. Entonces, el autor del libro de Hebreos venía hablando de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el autor de este libro empieza a hablar de la fe de los varones de Dios. Sí, amén. Y parte diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Habla de la fe de Noé, de Abraham, y dice que hubieron hombres que padecieron por esta fe, que fueron perseguidos, Sí, amén. que taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces, esta nube de testigos, mi hermano, según entiendo, son aquellos hombres. Y porque luego dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo también dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y después Amén. dice, he guardado la fe. Entonces aquí está hablando de estos testigos que caminaron la carrera con la fe. La palabra de Dios dice que por fe Noé, cuando fue advertido acerca de Dios de las cosas que venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, cuán importante es la fe, mi hermano, y correr esta carrera con fe, Sí, amén. porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que yo puedo entender es que esta nube de testigos, mi hermano, son aquellos hombres que caminaron con su fe en el Los Señor. hombres que caminaron con su fe. Sí, Amén, amén. Entonces, podríamos entonces aseverar en base a lo que usted acaba de decir, que aquella gran nube de testigos serían
todos los ya mencionados en el capítulo anterior, capítulo número 11. Sí, amén. Amén, amén. Claro, evidentemente el texto dice, por tanto, inicia el verso 1 del capítulo 12. Por tanto. Entonces ese por tanto significa que algo se estaba diciendo antes y en Claro. base a eso se estaba hablando. Así que no, me parece maravillosa la respuesta, hermano, ya que evidentemente, como usted mencionaba, la misma carrera que ellos siguen, debería ser la misma carrera que nosotros deberíamos seguir todos los días de nuestra vida, hermano. Avanzar en esta carrera. Y tal como dijo Pablo mencionando acerca de la carrera, que no corro a la aventura, ni golpeo tampoco el aire, sino que Pablo con entendimiento hacía todo lo que hacía. Así que de la misma manera es que aquellos hombres, se habló de aquellos hombres con tanto ímpetu acerca de ellos, diciendo de que hicieron callar la boca de los leones Amén. y que hicieron diversas cosas. De la misma manera debería hablarse de nosotros también, diciendo el Señor que qué bueno lo que hizo mi hijo. O sea, mi hijo caminó en fe, hizo esto, corrió la carrera también. Entonces, de esa manera podemos comprender la respuesta y déjenos en los comentarios qué es lo que usted analiza. Si tiene algún otro texto, amados hermanos, si tiene algo que acotar, déjelo ahí en los comentarios para que de alguna manera estemos leyendo sus comentarios. Dios les guarde y les bendiga. Así que vamos a pasar a la próxima pregunta. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿usted recuerda a Balaam? Balaam. Sí, amén, Sí, amén. el Balaam. caído pero con los ojos abiertos. Balaam caído con los ojos abiertos. Gloria a Dios, sí, amén. La palabra de Dios dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y él dice, Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando usted lee el libro de Génesis, en el capítulo 6, la maldad de los hombres, dice que Jehová vio la maldad de la tierra y que la maldad era mucha. Amén. Y ese texto dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Pero Balán dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces la pregunta es, ¿se arrepintió Dios? ¿Se puede arrepentir? Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a responder a esta pregunta y qué bueno que respondamos a esta pregunta. ¿Por qué razón? Porque esta es una de las preguntas más utilizadas dentro de lo que es la corriente del ateísmo. Para entonces hacer que la palabra o pensar que la palabra tiene algunos errores, pero todo esto tiene que unirse para entonces responderlo. Y esta pregunta tiene una respuesta porque pareciera haber como una incongruencia al hecho de decir que en una parte Claro. aparece la palabra arrepentimiento y en otra parte también aparece lo mismo, entonces ¿cómo podríamos responder? ¿Dios se arrepiente? ¿Dios no se arrepiente? Así que mire, lo que puedo decir es que evidentemente, las escrituras nos hablan acerca de esto y la respuesta sencilla eh, es sencilla de explicarla y espero que también sea sencillo de entenderlo para usted. Espero que sea sencillo de entenderlo, así que mire, abra su oído. Primero que todo lo que tenemos que saber que Dios es perfecto. Por supuesto que sí, Dios siempre ha sido perfecto, o sea, no hay una sombra de variación en Dios. Dios todo lo ha hecho perfecto, no hay un error en Él, no hay sombra de variación. Y segundo, lo que tenemos que saber es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Ahora bien, hay diversos textos que hablan acerca de Dios, mencionando que es imposible que se arrepienta. Como el texto que mencionó usted, Amén. hay otros textos en diversos lugares que hablan acerca de lo mismo, exactamente lo mismo, porque evidentemente Dios no es un hombre como nosotros para arrepentirse. Amén. O sea, Dios no es hombre para arrepentirse, pero ¿cómo respondemos a esta pregunta? Porque Génesis nos muestra esta escena que parece ser diferente. ¿Cómo así? El texto dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, ya que dijimos que Dios es omnisciente y este atributo de Dios nos muestra su perfección, esa perfección no tiene variación, no hay cambio en Dios. Nada se le ha salido de las manos, nada se le ha Amén. olvidado, en nada Él se ha equivocado. Así que mire, esta pregunta es sencilla, presta atención. Hay que saber que una palabra puede tener un significado dependiendo el lugar en donde está, dependiendo el contexto. Es por eso que es muy necesario entender siempre el contexto de las palabras. Por ejemplo, cuando usted ve la palabra aborrecer en el Antiguo Testamento, a menudo la vemos y está relacionada con lo que es odiar, aborrecer, Claro. odiar. Pero la palabra
cuando por ejemplo la vemos que Jesucristo la menciona al decirle a aquellos discípulos, mira, el que no aborrece a su padre, a su madre y a tanto, 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 no es digno entonces de mí. Claro, amén. Entonces, ¿cómo podríamos responder? Porque pareciera haber la misma incongruencia. O sea, en Claro. una parte dice aborrecer y acá dice lo mismo. Entonces, esto es sencillo de responder. Lo que tenemos que saber es que hay una etimología en las palabras. Así, amén. Toda palabra tiene un origen. En el Antiguo Testamento se habló en hebreo y ahora en el Nuevo en griego y parte en arameo. Así que la palabra aborrecer, en ese contexto que Jesucristo habla, es simplemente amar menos. O sea, amar menos. Entonces, todo depende dónde esté ubicada la palabra. Amén. Dónde esté ubicada la palabra, el término, para entonces poder entenderlo. Así que mire, la palabra arrepentimiento que muestra el texto de Génesis capítulo 6:6 es nakham, y no sé si lo pronuncié bien, pero es nakham, que tiene que ver con suspirar. Esa palabra que Dios utiliza a la hora de decir que se arrepintió tiene que ver con suspirar, con respirar fuertemente, con un lamento, con un mover dentro de sí. Así que, en cambio, mire, la palabra arrepentimiento que, por ejemplo, se usa en la mayoría del Nuevo Testamento y que concierne a lo que es el arrepentimiento del hombre es metanoia, Metanoia. o sea, un cambio de pensamiento. Sin embargo, Dios en Génesis 6 no tuvo un cambio de pensamiento, no. El texto me está diciendo a mí que el Señor suspiró, Gloria o a sea, Dios. respiró fuertemente. Amén. Así que de esta manera yo puedo responder a esta pregunta que evidentemente el dolor del hombre al arrepentirse es por la culpa, pero el dolor de Dios en Génesis 6:6 no fue por culpa, sino simplemente por un sentir del corazón. Así que es por esto muy importante siempre entender el contexto, conocer el contexto de las palabras, ya que la palabra arrepentimiento puede significar algo diferente dependiendo del lugar en donde esté la palabra. Así que tenemos que entender que Dios, en la sabiduría que Él tiene, no puede cambiar de opinión en el sentido de haberse equivocado o de haber cometido algún error. No, Dios no es así. Dios no cometió un error, Dios no tuvo que cambiar de opinión, Dios no dio marcha atrás conforme a algo que se haya equivocado, no, porque Dios es perfecto. El arrepentimiento del hombre es por causa de los errores cometidos, para así dar un giro, un cambio de opinión, pero el arrepentimiento de Dios no está ligado a las equivocaciones. El arrepentimiento de Dios está relacionado netamente con qué cosa? Con el pesar, con el dolor, con el sentir. Así que de esta manera respondo la pregunta. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. La importancia que nos enseña usted de las raíces de las palabras, como dice usted, Sí, amén, la amén. etimología. Y qué fuerte eso, hermano, que Dios le haya dolido en su corazón. Le dolió en Le su dolió en corazón. su corazón. Le pesó bastante. Le pesó bastante. El Sí, bo. pecado había llegado a su trono, así como estamos ahora. Mi hermano que escucha este programa, estamos en los tiempos de Noé. Ya el pecado ya llegó delante del trono de Dios y es necesario que nosotros nos arrepintamos, Sí, amén. porque Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si Gloria tal a vez estás Dios. escuchando este programa y no tienes a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Él te está esperando con los brazos abiertos, con los brazos extendidos. Déjame decirte que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Así como en los tiempos de Noé, el arca que prepara Él le trajo la salvación a su familia. Sí, amén. Jesucristo es nuestra arca de este tiempo. Solamente en Él hay salvación y hay que aprovechar ahora. Hoy es el momento, porque va a llegar un momento en que Dios, al igual que en la historia de Noé, cerró la puerta. Sí, amén. Pero aprovecha, hermano, que la puerta está abierta, que todavía tienes tiempo. Así que glorifico, hermano, a Dios. A Dios porque nos escogió, hermano. Gloria a Nos Dios. escogió. Esta sería, lo que usted acaba de hacer serían las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, gloria a Dios. Anunciar el mensaje del Señor. Ah, Gloria a Dios para siempre. Y yo quiero acotar algo también, conforme a lo que acabo de hablar. A lo largo de todos los años, el hombre se ha ido degradando mucho más.
Entonces el pecado ha ido aumentando en gran manera, como menciona nuestro hermano. Entonces al Señor le dolió en su corazón, se afligió el Señor y eso fue por causa del pecado de los hombres. Sí, amén. Estoy seguro que si se escribiera hoy en día acerca de nosotros, de nuestro entorno, de los que viven conforme al mundo, conforme a las obras de la carne, entonces podríamos decir que Dios sigue afligido por todo lo que está pasando. Estoy seguro que quizás Dios diría lo mismo en este año 2025. Amén. Así que no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Eso se lo decimos a todos los creyentes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a seguir con las preguntas. Y esta sería la última pregunta de nuestro hermano. Gloria al Señor. Así que para que esté muy atento, hermano, y se prepare, esta es la pregunta. Mire, presten mucha atención. La Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 7. Habla acerca de un tema en donde Cristo, nuestro Señor, envía a sus discípulos de dos en dos. O sea, los manda a predicar para cumplir una misión. Pero dice el texto que los envía de dos en dos. La pregunta sería, ¿puede una persona, un creyente, predicar de manera individual? ¿Puede un creyente predicar solo, por así decirlo? ¿O en este año 2025 tenemos que de la misma manera andar de dos en dos? ¿Puede alguien predicar solo o necesita de alguien? Sería, por ejemplo, para añadirle, ¿sería una desobediencia el predicar solo en las calles, predicarle solo a alguien? Dios le guarde, hermano. Amén. Bueno, puedo decirle como experiencia, nosotros en la iglesia salimos a compartir el Evangelio todos los días sábados Amén, amén. y hay veces que vamos más de dos y la palabra dice que mejor son dos que uno, Sí, así porque si es. uno tropieza o cae, el otro le levantará. Pero yo creo, mi hermano, que no es desobediencia o pecado predicar solo. Usted puede verlo en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, la palabra de Dios dice que su espíritu se enardecía porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Entonces él comienza a anunciar el Evangelio a los epicureos y a los estoicos, que ellos creían que la felicidad del hombre se basaba en los bienes que tenía. Entonces el apóstol Pablo está solo predicando el Evangelio. Y a mí en lo personal, hermano, lo cuento como testimonio. Una vez iba en la micro, hermano. Iba en la micro y viene el Espíritu de Dios y me habla a mi corazón. Y me dice, párate adelante y predica la palabra. Y dile a esa mujer que no está afligida porque yo la amo. Y iba solo, no iba con el pastor, no iba con mi hermano. Y el corazón me empezaba a latir, a latir, a latir. Y decía, Señor, ¿cómo, Señor? No, no puedo. La micro venía llena, hermano, no, no sabía qué hacer. Nunca había sentido la voz de Dios tan clara en mi Gloria a corazón, mi Dios. hermano. Y como esa experiencia le puedo decir, yo estaba solo. Yo estaba solo. Y tal vez muchas veces usted igual, no sé si le ha pasado, pero tal vez va a comprar algún negocio o va al supermercado y tal vez va solo. Y hay veces que el Espíritu de Dios te dice, ve y háblale a una persona o dile que yo la amo. Y al estarle hablando ya está predicando el Evangelio. Amén, amén. Sí, sí. Entonces, yo creo, mi hermano, desde mi punto de vista, que no es desobediencia el predicar solo, dejando en claro que mejor son dos que uno. Amén. Sí, así es. Sí, amén. Sí, amén, amén. Viéndolo desde ese punto, según como lo dice el libro de Eclesiastés, que nos presenta la historia, nos detalla, por ejemplo, la situación en donde hay dos viajeros, que dice que son mejor dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, que el uno le va a levantar al otro. Gloria Amén. al Señor, entonces, de esa manera igual podemos entender que evidentemente son mejor dos que uno, aunque en muchas ocasiones usted va a tener que predicar solo, va Sí, a tener que anunciar solo porque van a llegar momentos en donde quizás nadie más va a querer ir. Y usted va a tener que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, soy el único. O sea, Dios sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿quién irá por mí? O sea, ¿habrá alguno que vaya por mí para entonces anunciar algo y predicar algo? Entonces, yo apoyo lo mismo que usted dice. ¿Por qué razón? Porque Felipe, el evangelista, cuando yo lo veo, andaba solo. no me da solo. La Biblia no menciona que andaba con alguien más, sino que andaba con el Espíritu de Dios, el cual le dice lo que tenía que hacer, por Sí, dónde amén. dirigirse. Así que eh,
esta pregunta me llama mucho la atención y qué bueno que la hayamos aclarado en este momento, porque en muchos lugares, quizás en muchas congregaciones, se ve como un acto de desobediencia. El hecho de ir y anunciar un mensaje de manera solo, de manera en donde quizás uno ande individualmente sin nadie más. Entonces es por eso muy bueno que hayamos tocado este punto, para que las personas se animen a anunciar el mensaje del Señor, porque son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios Ujú. para siempre. Así que adelante, hermano, hay otra pregunta más, ¿verdad? Sí. Queda otra pregunta. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Dios le bendiga, hermano. Bueno, y antes de empezar esta pregunta, hay un texto igual que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, Amén, amén. porque es poder de Dios Gloria a para Dios para salvación. siempre. Entonces, no nos avergoncemos del Evangelio y anunciemos las buenas nuevas de salvación, porque si a nosotros nos cuesta, hermanos, que tenemos el Espíritu de Dios, cuánto más aquellas personas que no tienen a Cristo y que tal vez no están en la droga o en la delincuencia, pero tal vez están pasando momentos depresivos y hay veces que Dios nos manda, hermano, y no somos desobedientes, muchas Así es. veces no vamos. Así Así es, que, Señor. bueno, mi hermano, voy a hacerle su cuarta pregunta. Amén, amén. El libro de Proverbios, mi hermano, habla de unas ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. ¿Qué son estas ascuas de fuego? ¿Qué serían esas ascuas de fuego? Amén. Mire, algo similar a lo que tengo acá arriba en la cabeza. Por aquí arribita se ve. Ascuas de fuego o brasas ardientes de fuego vendría siendo eso, para que se entienda mejor. O sea, brasas ardientes de fuego literalmente son estas cosas que tenemos por acá arriba. Pero mire, las brasas de fuego o ascuas de fuego son mencionadas en diferentes partes de la palabra del Señor, en muchas partes lo habla. Y hay ocasiones en donde se habla literalmente de ascuas de fuego, pero hay otras partes en donde no es literal, sino que la escritura lo utiliza como en sentido figurado, para así entonces dar una enseñanza. Así que mire, para los que no conocen el texto, la primera parte en donde aparece es en Proverbios capítulo 25, verso 21. Ahí habla la Biblia acerca de las ascuas de fuego amontonadas sobre la cabeza. Y luego lo que hace Pablo, el apóstol, cuando le escribe a Roma, utiliza ese mismo texto de Proverbios para entonces hablar acerca de un tema que él quería hablar, inspirado obviamente por el Señor. Así que él utiliza en Romanos 12:20 la misma frase, la misma palabra, o sea, ascuas amontonadas de fuego. Yo no sé si usted puede buscar el texto, hermano, Romanos 12:20 para que lo leamos. Ahora bien, mire, ¿qué significan las ascuas de fuego amontonadas sobre la cabeza? Para entenderlo tenemos que leer el texto, mire, Romanos 12:20, para ver si que tú le puedes leer, hermano. Léalo, por Sí, favor. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, para explicar esto, Pablo viene abordando un tema en todo el capítulo 12 en cuanto a los deberes cristianos. Deberes cristianos. Sí, Pablo viene hablando acerca de los deberes cristianos, o sea, de cada uno de los deberes que nosotros como creyentes tenemos y nos conciernen a nosotros. Así que, por ejemplo, habla de la santidad, habla de cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios, de no ser altivo, de que tengo que tener amor entre los hermanos, etcétera, etcétera, entre otras muchas cosas más. Pero ya llegando al verso 17, comienza a hablar acerca de un tema en específico. O sea, le comienza a hablar a los creyentes para que sepan qué hacer con sus enemigos. Amén. Sí, mire, para que usted ahí en su casa también lo pueda leer, léalo, verso 17. Entonces, Pablo aborda este tema diciéndole que qué es lo que tienen que hacer con sus enemigos. Por ejemplo, le dice, no paguen mal por mal, si depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres, no sean vengativos, les dice. Y el verso 20 ya nos dice el texto, la frase que hemos leído, ascuas Ascuas de fuego. amontonarás sobre la cabeza de tus enemigos. Mm. Ahora bien, mire, la palabra de Dios nos sugiere a nosotros hacer qué cosa? Alimentar a nuestros enemigos, a ayudarles. O sea, dar a beber a los que son nuestros enemigos. O sea, no causarles ningún daño.
ningún daño. Es como, por ejemplo, aquel profeta. No me recuerdo muy bien dónde está el texto, pero la Escritura dice que el profeta, cuando los enemigos vienen donde él y son cegados por parte del Eliseo. Señor, dice la Escritura que en vez de él asesinarlo, dice, traigan comida. Eliseo. Sí, traigan Sí. Eliseo, Sí. traigan alimento, y le preparó una comida para sus enemigos. Sí, Y amén. eso es algo maravilloso porque de alguna manera eso se iba revelando de cómo tiene que ser el trato hacia los que son enemigos nuestros. O sea, no causarles ningún daño, no pagándole conforme a lo que nos han hecho. Así que mire, para responder esto tenemos que saber que cuando uno hace eso, cuando uno le paga bien por mal a la persona que es nuestro enemigo, eso provoca una inquietud en la persona. Lo repito, va a provocar una inquietud en la persona. O sea, vamos a amontonar sobre sus mentes, présteme atención, vamos a amontonar sobre sus mentes un mensaje directamente a la conciencia. Gloria a Dios. O sea, va a ser un mensaje que va a calar muy profundo en la mente de las personas. Así que vamos a amontonar sobre sus cabezas algo que les va a incomodar. Porque ¿a quién le gustaría tener un fuego ardiendo sobre la cabeza? No, a nadie, por supuesto que no. Entonces, eso es algo que tenemos que todos hacer. O sea, responder de esa manera, porque haciendo eso, ascuas de fuego se van a amontonar sobre la cabeza de la persona. Y ese algo es la acción que tendremos nosotros frente a la acción que ellos tendrán. Es como el proverbio que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Y algo similar, o sea, están conectados, están unidos. La blanda respuesta aplaca la ira, es decir, que cuando actuemos nosotros con amor hacia nuestros enemigos, estaremos enviando un mensaje directamente hacia sus mentes que va a provocar una inquietud. O sea, ascuas amontonadas sobre su cabeza. Entonces, mire, como metafóricamente o en sentido figurado, esas ascuas de fuego incomodan la cabeza de la persona. Y la idea de esto es que todo eso genere como un arrepentimiento en la persona. Amén. O sea, que cambie de opinión, que cambie la manera de pensar. O sea, yo lo estoy tratando mal y este viene y me responde de una manera buena. Ascuas amontonadas sobre su cabeza. Entonces esto es lo que Cristo nos quiso decir a nosotros, que de esa manera teníamos que actuar con amor, con perdón, con bondad, ya que ese es el objetivo de todo lo que se llama evangelio. No actuar con un castigo, sino más bien con una reconciliación. Ahora, para resumir, en el contexto bíblico significa provocar, y esto lo escribí, en el contexto bíblico significa provocar una profunda incomodidad en el enemigo, a través de una bondad que va a ser inesperada, llevándolo a una reflexión y llevándolo a un arrepentimiento. Dios les Gloria a bendiga, Dios. esta es la respuesta, Dios les guarde. No sé si usted tiene algo más que acotar, hermano. Interesante, mi hermano, la explicación que usted da. Dice, es como que le va a sacudir, le va a quemar la Amén, conciencia amén. al enemigo. Y claro, como dice usted, Dios nos manda a nadie pagarle mal por mal, sino responder con bien. Sí, Al que te amén. pide tu capa, dásela. Y Así al que es. quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Si te hieren la mejilla, pon la otra. Por la otra. Y el apóstol Pablo a los colosenses les dice, perdonándonos unos a otros, pero sobre todas estas cosas vestidos de amor, porque el amor es el vínculo El perfecto. vínculo perfecto. Entonces la palabra dice que el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Y yo creo que el centro de todo esto es el amor. El Amén, amor amén. hacia los enemigos. Gloria a Dios Así para siempre. que interesante la respuesta, mi hermano. Amén, amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde en este momento. Hemos desarrollado estas respuestas en base a las preguntas que hemos hecho con el único fin y motivo de edificar a la iglesia de Cristo, a todos los que nos están escuchando, sea usted quizás también creyente o no creyente. Es muy bueno entender la palabra del Señor y comprender las Escrituras. Así que hemos respondido a estas cuantas preguntas y esperamos haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Ya estamos culminando con el programa y queremos que se suscriba a este canal, que comparta esta transmisión, dele me gusta para que alcancemos a más personas y opine también ahí en los comentarios, déjenos su comentario y no sé si es que usted tiene alguna pregunta que nos pueda hacer como programa y de esta manera podamos responderle en algún momento, ya que eso es lo que queremos hacer, responder a las preguntas para ver qué es lo que dice la Biblia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a dar la oportunidad a mi hermano para que se esté despidiendo porque ya estamos culminando el programa. Así que Dios les guarde, hermano, Dios les bendiga.
Amén, mi hermano Bruno, agradecido de esta oportunidad, de esta cariñosa invitación que nos extiende para responder estas preguntas decirle a los hermanos que escudriñen las escrituras, Sí, amén. porque dice que ellas dan testimonio de mí. Amén, amén. Así que le agradezco a mi hermano su cariñosa invitación y esperando que estas respuestas que hemos dado al público hayan sido de bendición, no con el fin de engrandecernos, Así es, sino con el Señor. fin de hacerlo para el Señor, Gloria a porque Dios tal para vez hay siempre. algunos hermanos que tienen dudas y esperamos que hayan sido aclaradas y todo esto es para la gloria de Dios y siervos inútiles somos. Amén, amén. Así que ya lo saben. Si tienen alguna pregunta, déjenla por aquí, déjenla en los comentarios para que entonces la respondamos y de alguna manera sacar las dudas que pueden haber en el corazón. Y Dios les bendiga en gran manera. Somos a quien iremos y el día de hoy hemos desarrollado este programa para bendición de sus vidas. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les guarde.